Volvemos a estar en la noche de hoy por segunda vez consecutiva con Marcial García García, que para ustedes no necesita ningún tipo de presentación. Aparte de maestro de escuela, etnógrafo, historiador, en fin. Tendríamos que estar la media hora que vamos a conversar hablando de lo que este hombre ha hecho y sigue haciendo. Pero hoy vamos a seguir hablando de las guerras. Y nosotros, en lo que nos es particular, pensamos que el matar a una persona por defender una ideología, y esto lo pensamos nosotros, en realidad no es defender una ideología, es pura y exclusivamente matar a una persona. Algo que evidentemente nosotros no queremos que suceda jamás. Pero Marcial, buenas noches ante todo. Buenas noches. Y yo te rogaría que en las presentaciones dijeras simplemente Marcial y nos olvidáramos de títulos. Yo creo que el único título válido de una persona es ser persona y decente. Y en eso sí intento serlo. Muy bien. En la última entrega, en el segundo bloque que hicimos en la última entrega antes de Semana Santa, dejamos la conversación en lo que es una guerra fría, qué significa una guerra fría y los efectos y las causas de la misma. Pues lo más fácil en este caso es echar la vista atrás a hace unos añitos, no más de 60, en donde, como recordarán quienes nos ven y tú mismo, pues el mundo se fraccionó en dos bloques, pero que donde más se manifestaba el hecho, incluso físicamente, era en Europa, en la Europa central, con aquel famoso muro de la vergüenza. Por cierto, muchos de los que en aquel tiempo hablaban de aquel muro de la vergüenza, hoy con una desvergüenza total, están apoyando el que Israel esté levantando uno mucho más grande y además más incomprensible entre lo que los medios llaman los territorios palestinos de la Cisjordania y lo que se considera el propio Estado de Israel. Pero bueno, sin divagar, este muro dividía físicamente, pero el muro era mucho más grande ideológico. Una falsa ideología, está claro, porque se amparaba en ambos en unas ideas que en sus raíces eran correctas, razonables y hasta, si me apuras, justas. Puesto que uno hablaba de igualdad absoluta entre todos los ciudadanos de un bloque, entiéndase la parte soviética, para que la gente recuerde, y otro, Occidente, pues hablaba de una defensa de la democracia, que si me apuras, pues más o menos sería lo mismo. Lo que pasa es que, claro, como decía Romanones, hacer la ley o sea, las leyes generales hacerlas vosotros, que yo haré el siguiente grado, que no me recuerdo ahora exactamente cómo se califica dentro de la jerga política. Sí, después me sale. Bueno, pues eso. Entonces, claro, la situación era aparentemente esa. Pero en realidad, ¿qué es lo que había? Pues una separación de odio y de muerte de uno y de otro. La Guerra Fría supuso, primero, darle excusas a los halcones de uno y otro lado, de gastar, pues, seguramente más de un tercio del presupuesto en armamento. Armamento que lo único que servía pues era para eso, para gastar el dinero y forrar a las empresas de armas de Occidente y estar creando una élite, si se me vale el galicismo, en el otro lado con la gente más dura del aparato del Partido Comunista. Porque cualquier análisis de los más
insignificante sabe que en aquellos tiempos tanto uno como otra parte disponían de armas para destruir 20 mundos como este. Y digo yo, ¿para qué quieres destruir 20 si ya tienes bastante con destruir la cuarta parte o la mitad de uno? Total, pues son las irracionalidades que bajo la apariencia de una justicia pues se realizaron. ¿Qué es lo que ocurrió? En Occidente se vendió mucho anticomunismo, cosa que, bueno, pues no sé hasta qué punto ha sido buena, porque yo creo que cualquier anti al final resulta un pro. Pero desde luego lo que sí está claro es que se condenó a media Europa a vivir bajo las férulas de un régimen que se olvidó los siguientes pasos de la doctrina marxista-leninista. O sea, hicieron la primera, que era la toma del Palacio de Invierno. Hicieron la segunda, que es el supuesto todo el poder para el pueblo. Pero ya luego la democracia interna y todas esas cosas se olvidaron. Y se creó una aristocracia, pues como ocurre siempre dentro de los grupos humanos. O sea, que no es que sea con natural de esos pueblos que en un momento determinado tomaron al marxismo-leninismo como su razón de ser. A la larga, ¿qué ocasionó esto? Pues en estos pueblos sojuzgados y sometidos, muchos de ellos ya acostumbrados de largo a hacerlo, piensan los búlgaros, casi 800 años bajo los turcos, piensan los rumanos, casi otros tantos, piensa en lo que era la efímera Yugoslavia, otro tanto, en los polacos, partidos divididos contra sí mismos, puesto que son uno de los pocos eslavos que además son católicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se refuerza el nacionalismo por un lado y se refuerzan las señas de identidad de esos pueblos como tales pueblos. Si has tenido la oportunidad de pasear pues después de los años 90 por cualquiera de esos países, como yo lo he hecho, yo los conocí antes y los he conocido después, pues ha habido una efervescencia de nacionalismo, un nacionalismo controlado. Y sobre todo, el gran error de este bloque fue el intentar acabar con la religión. Más en un pueblo donde la religión no ocurre como en Occidente, que la religión está al servicio de los poderosos. Allí la religión era la religión del pueblo. Y claro, él lo tiene. Hoy día la potencia número uno, por ejemplo, de la Federación Rusa es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y tú vas a Rumanía y en los pueblos, junto con carreteras nuevas, centros sociales nuevos, ambulatorios nuevos, ves iglesias nuevas. Y la fuerza moral de la Iglesia en Rumanía, en Bulgaria, en Bosnia, en Bosnia menos porque es musulmana, pero por ejemplo en Serbia o en Montenegro o en cualquiera de los otros sitios, pues se está viendo. Entonces un análisis así muy abuela pluma y desde luego muy particular, como son todos mis análisis, porque yo de objetivo no me doy nada, son mis análisis, pues creo que eso es lo que mejor se podría explicar un poco a los que nos están viendo. Muy bien. Como está el mundo de convulso hoy en día, Marcial, ¿se podría pasar entonces de aquella Guerra Fría a lo que pudiera ser una guerra nuclear? ¿Qué es y qué consecuencias puede tener en el mundo una guerra nuclear? Dudo muchísimo que se pase a una guerra nuclear, lo dudo enormemente. Porque además de loco como está todo el que promueve una guerra, debe de estar descerebrado todo su entorno, porque todo el mundo sabemos hoy día que esos refugios, esas tontunas en las que se gastaron millones en Occidente, los tontos que tienen tanto dinero que no saben qué hacer, bueno, hoy día lo estamos viendo, están saliendo en cualquier sitio, en Canadá, en Alemania, en Francia, imagino que en la propia España habrá alguno de esos que tienen todos los billetes de 500 euros de la Unión Europea metidos en sacos de la basura. Imagino que tendrán varios de esos. Pues eso les sirve para morir como debe de morir esa gente, es decir, aislar para que no infecten a los demás, porque esos muertos, hasta después de muertos, infectan. Entonces, yo racionalmente pensando, creo que jamás habrá una guerra nuclear, en el sentido de catástrofe y de hecatombe. Ahí tiene el problema de la central nuclear de Japón.
Y estamos hablando de una supuesta energía nuclear controlada, de esa que nos quieren vender tanto los señores de nuestro entorno próximo político. Ahí la tiene. Con efectos además, porque alguno podía pensar, bueno, me meto dentro de un agujero de esos, aguanto 5 años, como algunos huevos de caracol aguantan 5 o 6 años enterrados para que venga un año bueno, un niño bueno, que de nuevo la primavera sea abundante para surgir. Pero por suerte, la energía nuclear pues son varios cientos de años descaradamente agresiva y varios miles de años palpable y manifiestamente presenciable. Por lo tanto, no lo creo, porque eso lo dejamos para las películas de Hollywood, que les va muy bien. Cuando se les acabaron los rollos de las grandes catástrofes, de los rascacielos y tal, pues empezaron a hablar de eso. De catástrofes de calentamiento, de catástrofes de guerra, en donde los malos no sabemos muy bien quién eran. Sí sabemos que los buenos, además de tontos, eran ellos, pero bueno. No, y los malos en los western, el otro día lo hablábamos con Juan del Amor, eran los indios. Sí, que además eran tontos. Unos indios que solo hablan en infinitivo y que se fían de semejante calaña, pues deben de ser tontos los pobrecitos. Cosa que los indígenas de América, tanto la del norte como del sur, pues no son así, por suerte. Vayámonos mucho más cerca en el tiempo y en la distancia. Y hablemos entonces de las revueltas en los países árabes. ¿Hasta dónde pueden llegar y por qué? Pues posiblemente van a llegar en algunos países, sobre todo los países que están más inmersos en su reciente pasado en un mundo occidental. Posiblemente lleguen a tener un relativo valor. Sobre todo porque van a upar arriba a esa burguesía. No te olvides que estas revoluciones para ellos vienen a ser lo que fue la Revolución Francesa y las revoluciones liberales de la Europa del XIX. Entonces, pues posiblemente eso sirva para poner en el poder una clase política mucho más preparada, más moderada, más tolerante, en donde pueda pues hacer funcionar a esa enorme parte de la humanidad que a veces, porque es una manera de interpretar el mundo demasiado, bajo mi punto de vista, demasiado fatalista, de decir, bueno, conformarse ante todo porque inshallah Dios lo quiere. No, Dios no lo quiere eso, y además el Corán lo desafía a cualquiera que jamás dice eso ni conforma eso. Entonces espero que esas revoluciones, sobre todo en estos países, ya te digo, yo tengo mucha esperanza en Túnez, tengo mucha esperanza en Egipto, sobre todo después de ver que coptos y musulmanes van juntos, los musulmanes mayoritarios, no esa fracción integrista de los hermanos musulmanes, que no olvidemos que 15 días antes de la revolución en Alejandría le habían dinamitado una iglesia copta con 500 o 600 personas dentro. Luego con ese grupo no, pero el resto sí, y entonces es posible. Y la gran incógnita aquí es Siria, que es uno de los países más interesantes de todo el mundo, de todo el Oriente Próximo. Un país donde, no se olvide, aún hoy día la lengua que hablaba Cristo está de vigor. El Valle de los Cristianos de la zona de Malula, el arameo se sigue hablando. Donde están refugiados y con cierta paridad con los musulmanes, montones de pequeños grupos, pero antiquísimos grupos cristianos, los más llamados nestorianos, los siriacos, los armenios, por supuesto los melquitas u ortodoxos de tipo griego, y ha sido el único país que quedaba ya libre en todo Oriente Próximo donde esta gente pudiera tener una referencia de libertad de culto. Pero claro, ha tenido la desgracia de estar en el punto de mira del cada vez menos poderoso guardián de Occidente, de Estados Unidos.
lo estaba con el señor Zarza y parece ser que también está con el señor Obama, o por lo menos con el entorno que ha promovido el señor Obama. Y es un error terrible, tremendo. Yo no voy a defender aquí el sistema bajista de además de un individuo que no tiene más mérito que haber sido hijo del que dio un golpe de Estado y fue dictador durante un tiempo. Pero no seamos tan ingenuos por un lado y tan hipócritas por otro, de decir que eso es un peligro para la humanidad, cuando dictaduras y dictadorzuelos de ese tipo los tenemos así. ¿Qué hay de por medio ahí? Pues imagino que una mala maniobra, porque últimamente los asesores del Pentágono y de la Casa Blanca andan un poco despistadillos. Se ve que el Raki o el Sol de Oriente Medio les está blandeando los sesos. Ahora, Marcial, yo te preguntaba acerca de estas revueltas, porque tienen muy buenas intenciones, pero no hay armas, no hay organización militar. ¿Qué pueden hacer sin apoyo? Bueno, eso de que no hay armas en la... Te recuerdo que la primera guerra, según la Santa Biblia, la hizo Caín con una queja de burro. O sea que, por eso muchas veces yo cuando a la gente que se la da de tan religiosa sin serlo en realidad, les digo, ¿y de qué te extrañas, querido mío? Si según la Biblia somos hijos de unos incestuosos y de unos criminales. Nuestro padre Caín, porque a ver, según la Biblia murió virgen. Nuestro padre Caín fue un fratricida y un asesino. Y lógicamente no incestuoso porque se tuvo que chingar, como vosotros decíais, ya a su hermana, a alguna de sus hermanas. Por lo tanto, ¿qué puedes esperar de esto? Pero en fin, entrando ya más seriamente al tema. Pues hace falta primero conocer qué es el mundo islámico. Conocer qué fuerza tiene el Islam, que es cosa que la gente desprecia. Y eso no hay que despreciarlo. Porque mientras que en Occidente la religión suele ser una capa, y además una capa para tapar defectos o para conseguir prevender, en determinados sitios del mundo la religión aún sigue siendo una forma de vida. El Islam es una forma de vida. El Shinto es una forma de vida. El budismo Zen es una forma de vida. Luego no es una religión de dogmas ni muchos concilios, no. Son formas de vida. Tu planteamiento, tu afiliación a ese sentir es la afiliación hacia una forma de vida. Y entonces el Islam tiene una cosa muy clara, que hay un concepto de comunidad tremendo por un lado, pero luego se puede manejar muy fácilmente por otro con aquello de el inshallah, es voluntad de Dios o está escrito. Entonces, pues yo pienso que la esperanza está en esas minorías, que las hay, incluso desde el Islam más fervoroso a los sectores más agnósticos, en donde, pues no sé, ven al mundo con unos ojos de racionalidad, sin olvidar el espíritu religioso, que al fin y al cabo son la seña de identidad de esos pueblos desde el siglo VII después de Cristo, que eso tampoco se puede olvidar. Ahora, ¿acaso, Marcial, yo diría que en mi caso particular me pareció curioso el hecho de que los medios de comunicación occidentales fueran tan favorables, o hayan sido y sigan siendo tan favorables a estas revueltas? Quiero pensar, no quiero tener malas intenciones, porque no suelo ser yo una persona muy malintencionada hasta que no me pisan demasiado los callos. Quiero pensar que, por desgracia, para nosotros los occidentales hemos llegado tan bajo que el sentarnos delante de la caja tonta es una sesión diaria de alienamiento, es decir, de lo poco que te queda de sexo, vaciártelo. Y claro, como estamos por otra parte acostumbrados a esa televisión que impuso el señor Berlusconi de la telemierda, que estamos acostumbrados a ver pelearse la madre con el hijo, que si el hijo se ha acostado con la prima de la suegra, de la madre, de la mujer del otro, pues hemos convertido algo que es un drama en un simple espectáculo para después de comer. Oye, que se necesita tener estómago, recién comido, uno que
como yo, que soy de buena comida, y entonces sentarte, abrir los ojos y ver tanta mierda, pues no, yo prefiero mirar para otro lado. Entonces pienso que en buena parte, algunos medios sí, no cabe duda de que hay un interés en Occidente, un interés fundamentalmente económico, que eso lo saben muy bien los señores que a cada movimiento de Gaddafi, a cada tiro de Gaddafi, suben unos céntimos o unos centavos, mejor dicho, el petróleo. Entonces, pues esta gente está ayudando y justificando con ese espectáculo. Las guerras siempre han sido lo que son, matanzas, y tú lo has dicho muy bien desde el principio. La guerra no es ni más ni menos que una matanza. Cuando una cosa no se puede conseguir por la razón y por el entendimiento y por el contrato, pues se pasa directamente a la acción, que es de rebanarte el cuello como puedo. Si yo tengo cimitarra y tú tienes una bomba, pues ya procuraré yo que tu bomba no llegue a estar en un momento determinado cerca de mi cimitarra, y si mi cimitarra cerca de tu cuello. Por lo tanto, son elucubraciones que a mí no me interesan. Me interesa más el qué hay detrás o el qué se puede esperar de ahí. Y desde luego yo no soy espectador de eso. Ahora, cuando subía de casa esta tarde, pues he oído de otro fotógrafo español que tienen, parece ser, retenido en Libia la gente de Gaddafi. Me he acordado del pobre Couso en Irak. Y bueno, pues ahora está en el otro lado, no lo sé, porque los miembros, los que participan en una guerra, por desgracia, como decía, creo que era Benedetti, los buenos son siempre los que ganan. Marcial, ¿qué sectores, en realidad, y si es en todos los lados exactamente lo mismo, qué sectores tienen la hegemonía en esa, podríamos llamarle, entre comillas, unidad popular? Como tú muy bien has dicho antes, yo pienso que no es muy grande la infraestructura. Es más poderosa la razón que la infraestructura. Por otra parte, el otro lado pues tiene a su favor dos armas que funcionan muy bien, que es el soborno y la traición. Además lo vimos a Gaddafi repartiendo los euros, bueno, allí, ¿cómo se llama? Creo que son libras en Libia. Las libras en Libia en los bancos y la gente besando sus retratos. Bien. Lo que está claro es que, mira, esos regímenes han convivido, han estado 40, 50 años con la tolerancia, la permisividad y el mirar para otro lado de Occidente, que nos consideramos que somos los vigías del mundo. Preocúpate de tus cuestiones, y como dice, no lo he leído y tengo ganas de leer a ver si es verdad que, pero bueno, como yo eso ya lo pensaba de hace mucho tiempo, ese libretito que anda por ahí de ese señor francés mayor que dice indignado, o revelado, que parece que está. Yo no me dedico a ver eso, me dedico a pensar de que la gente que tiene el control y que tiene el poder, sobre todo económico, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Alcances políticos y económicos de cualquier guerra de las que existan por ahí. Pues los de siempre y para los de siempre. Dinero, sangre, sudor y lágrimas, pero para los de siempre, es decir, para los de abajo. Mientras tanto, de las guerras siempre una minoría saldrá victoriosa. Los que han traficado con las armas y las almas, con R y con L, son los que se van a llevar el bocado del león de siempre, pero que les aproveche. Que les aproveche. Por otra parte, pues, ¿qué otras repercusiones? Pues esperemos que sirva para golpear en la conciencia de la gente de Occidente, que nos consideramos tan listos y tan iluminados, tan sabios y tan generosos. A ver cómo nos... Porque debemos de plantearnos esos problemas, porque esta gente tiene unos problemas a esos niveles, pero nosotros tenemos otros problemas igualmente grandes e igualmente denunciables. Lo que pasa es que, claro, como tenemos tanto bienestar acumulado por un lado, pero hay tanta injusticia y cada vez más, y además se considera como una cosa normal,
Yo ahora venía escuchando la radio y he oído ese espectáculo vergonzoso que han dado los eurodiputados ante una moción que decía de que pasaran a clase turista, y los hijos de la Gran Bretaña dicen que no. O sea que a mí me bajan por un lado el Estado el 5%, por otro lado la autonomía el 12%, y me callo como una puta. Y resulta que ellos, que la mitad de las veces no van, solamente van a Estrasburgo pues para traer modelitos y para traer licores, y alguno que tendrá algún apaño, alguna tendrán algún apaño de tipo erótico por allí, poquitas cosas más hacen. Y eso es indignante, y eso es para que la gente se rebele. Y en la propia sociedad española, está bien, los partidos deben de plantearse muy claramente qué es lo que realmente están defendiendo y dejarse de tonterías, porque piensan que somos un normal. Y lo malo es que luego, cuando uno ve los resultados de las votaciones, dice, pues si es que en efecto somos subnormales. Entonces, la gente tiene que plantearse muy claro quién le gestiona. Porque lo que está claro es que a estas alturas, con los miles de millones de personas que hay, no podemos pensar en un gobierno asambleario como se hacía en la poli griega. Tenemos que hablar siempre de un gobierno y de una manera de gobernar por representación. Pero hagamos dignos a las personas que nos representan, y al que no sea digno, pues a la siguiente legislatura, fuera. Y si no, el tiranicidio. Fíjate tú, soy declarado enemigo de cualquier tipo de violencia, menos para esa. Al tirano, con su arma. Tiranicidio. Aunque haya salido por la urna, recuerda que un judío austriaco pasado a Alemania, llamado, creo que era Adolf Hitler, me parece que era. En el año, sí, en la época de la República de Weimar de Alemania llegó al poder, pero con una mayoría aplastante. Así es que vamos a pensar, ¿no? Sin pecar, en este caso, de agoreros. Bueno. Te voy a preguntar, entonces, en tu concepto, ¿quiénes serán los que reemplazarán a los anteriores? En las revueltas que hemos hablado del norte de África, claro. del mundo musulmán, pues esperemos que no sean, porque mira, en Egipto Mubarak era heredero del Rais Gamal Abdel Nasser, un coronel del ejército, según el socialista, populista, que se levantó contra el gobierno de Cabaret, que era el del rey Farouk. Pero a Nasser no lo movió de la silla nada más que la calva, de la guadaña, la que nos va a mover a ti, a mí y a todos los que nos están mirando, aunque alguno de ellos se crea que es eterno. El señor de Túnez, que no sé, ahora mismo no recuerdo ni cómo se llamaba, pues no era ni más ni menos que el heredero o el que había hecho el paripé de enfrentarse a Javi Bourguiba, que fue el que recogió el testigo de los colonialistas franceses y en su momento determinado y tal. Entonces, el poder es muy guarro. Una de las cosas que yo recuerdo con más cariño del profesor Tierno Garbán era cuando decía que todo poder entontece, pero si el poder es absoluto, entontece absolutamente. Entonces, pues no sé qué grupo. Yo tengo la esperanza de que más que grupo, el soporte social de esa revolución sea lo suficientemente inteligente y se dote de los instrumentos de poder lo suficientemente elásticos para que, si alguno tiene las intenciones de volver a caer en el antiguo pecado, y no olvidemos que el perro siempre vuelve a sus vómitos, pues que se lo hagan recordar como mejor les parezca. Muy bien, hoy estamos a 26 de abril. Te voy a pedir encarecidamente que para el próximo programa hagamos otra entrega, quizá la tercera y última, sobre este tema de las guerras. ¿Puede ser? Pues yo sabes que estoy a vuestra entera disposición. Y ya sabes, off the record, cuál es la condición, por supuesto que no es económica, que hemos puesto para por lo menos aclararnos un poco la voz, porque fíjate del polen cómo anda uno algún whiskycito, ¿no es cierto? Pues no estaría mal, ¿no? Una agüita aunque sea de Lozoya. Muy bien. Para terminar entonces, quizá con una sonrisa, una simple frase. La única guerra que se puede ganar huyendo
es contra las mujeres, ¿no es cierto? Pero también te digo yo otra, que para guerras de amor, campos de plumas. Muy bien. Nos tomamos entonces un cafecito o un carajillo y en pocos momentos seguimos con nuestro programa de hoy.